Sí, sí, no es tan rebuscado. Quizás una persona que por primera vez se acerca a este tema o por primera vez lo escucha, empieza a imaginar a uno de estos personajes que aparecen en la televisión. Yo no voy a dar nombres, pero que han aparecido en la televisión hablando de algunos temas muy rebuscados, avistamientos, pudiera ser de ovnis o cosas que por ahí las historias son un poco difíciles de corroborar. Y parece, a veces queda la sensación de que la persona que expone esos temas es una persona con una experiencia muy lejana a la mía. Y yo simplemente comento, ¿no? Soy una persona de familia, tengo 2 hijos, tengo a mi esposa, soy una persona que he estudiado aquí en las universidades de Texas, tengo mi primer título en español y en inglés, como profesor de español y en inglés, son de la que se conocía como la UTPA, la Universidad de Texas Pan American, hoy en día Universidad de Texas Rio Grande Valley, allá en Edinburgh, Texas, en la zona de McAllen. Y de ahí tengo también una maestría y luego un doctorado en literatura de aquí de la universidad de la que se llama Texas Tech, aquí en Lubbock. Entonces, solamente quiero decir que si bien tengo ciertos estudios, no soy una persona que está en la periferia, ¿no? En lugares alejados, en lugares poco típicos. Soy una persona que forma parte de esta sociedad que todos conocemos y mi acercamiento a la Tierra plana proviene simplemente de un pequeño accidente en YouTube, por así decir, en YouTube, esta plataforma grande de red social, ¿no? Una sugerencia, alguien que decía allí, este muchacho defiende que la Tierra es plana, en inglés, ¿no? Sí. Y entonces hago clic solamente por distraerme. Sin embargo, tuve la buena o mala suerte de que la persona entrevistada fuera Eric Dubay, que es un referente de la Tierra plana muy importante. Y Eric Dubay tiene la virtud de que él maneja muy bien los datos que apuntan hacia la posibilidad de una Tierra plana. Y yo me di cuenta a pocos minutos de empezada la entrevista, me di cuenta que este supuesto loco que de repente afirmaba que la Tierra es plana, no estaba tan loco. Se notaba en su forma de proyectarse, en los datos que manejaba, en las lógicas, en la manera que utilizaba la lógica, algunos planteos así matemáticos muy sencillos, muy a la mano, al alcance de todo el mundo, y me fui dando cuenta que el tipo por lo menos no estaba hablando sin fuentes y sin estar avalado por un estudio previo. Se notaba que era alguien que había entrado en esto de lleno y lo había discutido, lo había explorado en profundidad. Y eso me quedó sonando, por así decir, dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Y no pude evitar hacer unas pequeñas búsquedas, tanto en YouTube como en Google, en cuanto a algunos temas específicos que él había tocado. Por ejemplo, el hecho de que el agua, un argumento muy básico, es difícil concebir que el agua se curve en algún momento, como debe suceder si vivimos en una esfera, ¿no?, que tiene un perímetro de 40.000 kilómetros o 25.000 millas. Entonces, obviamente, en el océano
el agua debe ir curvando, ¿no? Debe ir formando una curva. El argumento de Entonces, que la gravedad la pega el agua, ¿no te asaltó a ti en algún punto? perdón, repíteme, Sí, no el sé. argumento de que la gravedad es la que genera que el agua se pegue a la esfera, ¿no te saltó por ahí? Ah, por supuesto, Ujú. digamos, esa era la explicación tradicional y a mí siempre me satisfizo esa explicación, ¿verdad? O sea, sin que yo me resistiera. No es que jamás me la puse a replanteármela al argumento de que la gravedad es la que posibilita que el agua se curve. Yo nunca me resistí a esa explicación, pero cuando este muchacho empezó a hablar de la imposibilidad de que el agua se curve y de que habría algunos experimentos de lógica, ¿no? Simplemente experimentos que se pueden llevar a cabo en la mente. También hay otros experimentos que se pueden llevar a cabo físicamente, tangiblemente. Pero argumentos de lógica, ¿no? Y uno pensando siempre se olvida de la gravedad. No, uno hace un experimento de agua en la cabeza y dice, bueno, voy a fabricar una alberca, una piscina de 3 millas de extensión, o sea, que sea de 3 millas de larga. Por supuesto que no existe ninguna piscina tan larga, o quizás sí, en algún país de estos, en Dubái o en algún lugar de estos exóticos. Y entonces se imagina que toda el agua esa va a estar plana, o sea, porque el agua busca su nivel, ¿no? Entonces nosotros en la mente la fabricamos a esa toda plana. Y después viene una persona y te dice, ah, ¿y la curvatura? ¿La tomaste en cuenta, la curvatura de la Tierra? Porque en 3 millas debe haber una curvatura de 72 pulgadas. Esto no lo estoy diciendo yo, esto se puede fácilmente verificar. En 1 milla son 8 pulgadas, en 2 millas son 24 y en 3 millas son 72 pulgadas que debe curvar. Hacia Pero no lo abajo. tomamos en cuenta en nuestra cabeza. Ujú. Y ese tipo de pequeños planteos, porque realmente hoy en este programa asegurar y fundamentar todo lo del agua, quizás. Y finalmente me perdí en la investigación porque cada vez que entraba a investigar un tema, se me rompía, se me caía, por así decir, una estructura. Se me caía una estructura del modelo tradicional. Y no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que el modelo de la Tierra esférica tiene tantas fracturas y es tan frágil que es imposible sostenerlo a través de la experiencia, de la observación. O sea, para resumirlo, en cuanto te pones a estudiar la forma de la Tierra, la cosmología, el movimiento de los astros, del Sol, de la Luna, en cuanto los empiezas a estudiar a profundidad, vas a empezar a dirigirte hacia la posibilidad de que la Tierra es plana. Es un shock muy fuerte, ¿no? Para quienes hemos escuchado el tema. En lo particular, yo escuché esto hace muchos años, hace unos 12 años, de unos científicos españoles y en su momento, pues todo el mundo hizo mofa de ellos. Y a últimas fechas te he escuchado a ti, he escuchado a Iru Landucci, y son argumentos muy bien estructurados. Este del agua es uno de ellos. ¿Qué otro te pudieras mencionarle a la gente que te llamó la atención, que pudiera darnos un ejemplo de que la Tierra no es exactamente o no es una esfera? Mira, una de las fuentes o una de las cosas que a mí me hizo entrar más de lleno y ya me dio un poquito, me alimentó, me funcionó como una especie de fuego. No es tanto, hay muchos argumentos como puede ser, por ejemplo, el hecho de que en la medida que tú te elevas, por ejemplo en avión, tú vas a notar que
el punto, la línea del horizonte, o sea, el horizonte en sí, esa línea que vemos cuando miramos a distancia, ese se eleva con uno, se eleva con la persona. Entonces, por más que te eleves 10 kilómetros, que es la altura a la que vuelan la mayoría de los aviones comerciales, si la Tierra fuera una esfera, nosotros deberíamos empezar a mirar, a dirigir nuestra vista hacia abajo. Sin embargo, lo que realmente sucede es de que el horizonte se eleva a la altura de nuestra vista. Empezaríamos a ver una esfera hacia abajo, como la punta de la esfera, o al menos ver la parte más abultada de la esfera, ¿no? Y estas son cosas que hay que realmente sentarse a pensarlas y demás. Así dichas en una sola frase suenan un poco pretenciosas, pero si nosotros vemos modelos, es imposible que estando parados nosotros sobre una esfera, en la medida que nos elevamos, es imposible que el horizonte nos persiga, por así decir, que se comporte como la luna, que te sigue hacia donde tú vas. Uh-huh. ¿No? El horizonte sube contigo. ¿Por qué sube contigo el horizonte? Eso, hay una falla y hay una pequeña fractura. Bueno, eso es un punto de investigación. Puede que no te deje satisfecho, pero es un punto de investigación. Pero te quería decir, lo que realmente me empezó a conmover a mí, no fueron en un principio, no tanto las pruebas físicas y materiales en sí, no tanto lo tangible, lo que podíamos tocar, sino las faltas de información, las ausencias, los agujeros de información. Y los agujeros de información por parte de los proponentes de nuestra ciencia tradicional y de los estudios astronómicos tradicionales. Entonces las agencias como la NASA y las agencias europeas, la ESA, Roscosmos, la agencia china, los exploradores espaciales en general, muestran un panorama tan pobre y tan lleno de agujeros que uno se da cuenta pronto al empezar a estudiarlos de que estas personas no hacen otra cosa que montajes y que simples propuestas insustanciables, o sea, sin sustento. Entonces, eso fue, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos llegado a la Luna, ¿cierto? Supuestamente. Entonces, sí, y no solo en el 69, porque en el 2013 fueron los chinos. Los chinos. Sí. Entonces, yo me fui a ver, por ejemplo, el video del alunizaje chino y me encontré con lo mismo del 69, las mismas tomas, la misma textura de la luna, pero ojo, si la tecnología ha cambiado muchísimo. Las cámaras, pero todos tienen el mismo, tú lo sientes igual, como si estuvieras viendo, es como si fueras hoy a una película al cine, y te sentaras a ver la película y sintieras como la misma sensación, la misma textura en la pantalla que veías en el 69. Eso es imposible, porque toda la tecnología ha cambiado. Pero te quiero decir en cuanto a la agencia china, fueron en el 69. ¿No hubiera sido interesante que hicieran algo tan sencillo como poner una cámara apuntando a la Tierra? Sí, hubiera sido muy bueno eso. ¿No lo hicieron? No está. Oye, no está. ¿Por qué no pusieron una cámara donde supuestamente estaría la bandera? Estaban muy lejos, ¿no? Pero vamos a decir que eso tuviera un impedimento práctico en cuanto a las distancias, ¿no? Y decir, no, porque nos quedaba muy lejos y nosotros queríamos explorar otra cosa. Pero ¿qué te impide apuntar desde la Luna hacia la Tierra? Si aquí ponemos una cámara viendo hacia la Luna, podemos tener Luna 24 horas. Obviamente habría que ponerle un pequeño mecanismo para que siga a la Luna, ¿no? Sí.
Pero es posible tener la luna casi 24 horas, o por lo menos entre 10 y 12 horas diarias podríamos verla. Entonces, ¿por qué no poner una cámara en la luna viendo hacia la Tierra? Algo muy sencillo de hacer, algo, pero aparte, algo que cualquiera de nosotros sentiría el impulso de hacer. Hay cámaras de seguridad, tú puedes ver gente caminando en París hoy en día, puedes ver gente caminando en Manhattan, en barrios mucho más remotos que en ciudades mucho más remotas que Manhattan, en bares, puedes ver gente en directo, ¿no? Gente que ni te conoce, que va caminando ahí por la calle, tú simplemente pones un sitio web y vas a estar en presencia de estas personas, pero no tenemos una camarita donde podamos ver la Tierra desde la Luna. Entonces me parecen desatinos ese tipo de cosas. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que hoy en día no tengamos eso a la mano? ¿Cuál podría ser un argumento en contra? Por ejemplo, ¿por qué no lo han hecho? Y ese tipo de preguntas son los que a mí me empezaron a quemar por dentro y decir, pero no puede ser. Así de fácil, no puede ser. Ese No. despertar, yo creo que también fue... Bueno, Iru Landucci empezó muy temprano la búsqueda para si pudiéramos poner un punto de partida, darle un punto de partida a la exploración en YouTube, estaríamos hablando como temprano 2013, pero yo me animaría a decir 2014. Eso por parte del mundo angloparlante, especialmente aquí en Estados Unidos. La mayoría de los que discutimos esto en habla hispana lo encontramos en el 2014. Yo presumo, y bueno, luego lo pude corroborar, que tanto Iru como yo, Iru Landucci, quizás el máximo referente de Tierra Plana en habla hispana, se inició en 2014, pero a la par de él, yo también, sin conocernos, ¿no? Cada uno en su mundo. Y a mí me llevó por lo menos un año y medio empezar a discutir este tema por parte mía. Yo te escuché a O ti sea, primero que a Iru Landucci, ¿eh? A ti, y luego a Oliver Ibáñez, y luego Iru Landucci. claro, Yo me enteré y por ti eso del tema. no suena raro viniendo desde Estados Ujú. Unidos y habiendo hecho alguna exploración quizás también en inglés. También, sí. Entonces, claro, entonces de repente yo subo algunos videitos a YouTube sin tener un canal formado, ¿no? Con 0 suscriptores, y muy pronto empiezo a ver crecer el canal, y quizás habrían unos 100 o 200 suscriptores en el canal de YouTube mío, hasta lo más alto, y aparece un comentario de Iru Landucci. Claro, es que Iru estaba más atento que yo al habla hispana. Ujú. Yo o sea, yo estudiaba de Globebusters, de Jeranism, ¿no? De todos estos canales conocidos en inglés, que hoy en día ya los tengo un poco perdidos de vista. Eric Dubay, en fin, muchos, pero no estaba atento al mundo hispánico. En cambio, Iru sí, y se ve que alguien de los que frecuentaban su canal le dijo, mira, hay un muchacho que suena argentino, porque yo crecí en Argentina, suena como argentino, que está hablando de la Tierra plana. Entonces Iru entra y me hace un saludo. Cuando me doy cuenta quién era, lo empiezo a buscar y me doy cuenta la dimensión. Ya para esto él tenía presentaciones en la Universidad de La Plata, ya había estado en televisión, entonces me encontré con una gran sorpresa, y aparte con un enorme investigador inagotable, súper amplio, y bueno, fue un gratísimo encuentro. Nos hicimos amigos, por así decir, muy pronto, muy pronto. Richard, ¿y esto de la Tierra no esférica, qué, aparte de esta satisfacción de generar amistades y
un conocimiento que tal vez está aún muy alejado de la amplia mayoría. ¿Qué otro, qué se puede decir, otra recompensa te ha traído? Eh, ¿qué otras cosas te han llenado de este tema? Bueno, este tema representa y genera un despertar de conciencia, porque es como cualquier cosa, es como cualquier tema de los siguientes. Por ejemplo, entender un día que el partido político que tú has apoyado toda tu vida es corrupto, por más que tú pensabas que el otro partido era corrupto, ¿no? O sea, entender que uno mismo vive en un mundo de fallas es un despertar, es como admitir un problema que uno tiene. No, uno no se da cuenta quizás, por ejemplo, que tiene un problema de carácter. Uno resulta que es un histérico, un agresivo, y nunca se da cuenta porque no hay nada que se lo traiga a la mesa, no hay nada que se lo señale. Pero como todo proceso de sanación inicia con la admisión del problema, eso mismo sucede aquí. Lo que pasa es que el problema es tan amplio, el problema quizás se remonta a, cuando menos, a la época de Copérnico, a la época de Galileo Galilei, a la época de la conquista de América, de la colonización de América. Entonces, es muy amplio, ¿no? Uno dice, pero mi problema no es de hoy. El problema de la cosmología errónea, la cosmología equivocada, no comenzó hoy, comenzó hace 500 años, por hora, etcétera. Hay quizás uno, a lo mucho dos textos. Luego sí que hay muchísimos textos que dan una sensación de que la Tierra no se mueve principalmente, y por otro lado se hablan de esquinas de la Tierra, pero bueno, ese es un debate en sí. Ahora, en cuanto a que la élite o fuerzas oscuras, o como queramos llamarlas, estuvieran impulsando el tema de la Tierra plana solamente en función de confundirnos, o simplemente de que sea lo que se llama leak, ¿no? Una fuga de una verdad, es concebible. O sea, yo no conozco la agenda de estos tipos, de este grupo humano tan elaborado y que siempre se han mantenido 2 pasos más adelante que nosotros, ¿no? Porque en cuestiones de banco, en cuestiones de finanzas, el mundo bancario, fíjate lo que sucedió en el 2007 con las viviendas en Estados Unidos, especialmente, que afectó a mucha gente de muchos latinos, por así decir, Sí. hispanos. Sí. O sea, Sí. ¿por qué cayeron en esa trampa, por así decir? Que no era tan trampa, pero al final muchos cayeron, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de personas que perdieron sus casas. ¿Por qué? Porque estos, sin ser elite, pero simplemente con ser bancarios, con tener más información, con estar más conectados, tener más experiencia, los tipos diseñaron un sistema de préstamos que luego ellos mismos sabían que iban iban a cosechar 2, 3, 4 años de cuotas, y después se iban a quedar con el dinero y con la casa, Sí. ¿no? Entonces, siempre van más adelante que nosotros. Entonces, podrían ellos haber soltado esto por 2 motivos, o sea, desde 2 perspectivas. Una, si esto fuera mentira y lo están soltando simplemente para confundir, bueno, la verdad que han hecho muy buen trabajo, porque esta mentira es prácticamente imposible de desbancar desde mi perspectiva. Ahora, si es una verdad, si la Tierra es plana y lo liquió
¿no? Le permitió que esto se difundiera. La élite, yo no sabría cuáles serían sus motivos, no lo cuestiono, es posible. Quizás, o sea, desestabilizar a la sociedad para dividir y para conquistar, como se dice, divide and conquer, no necesita ser a partir de una mentira, puede ser a partir de una revelación, de una verdad. Eso no lo pongo en duda. Pero sí te digo esto y dejo esto claro. Para mí, la Tierra plana es un acercamiento, es una aproximación a la verdad. Estamos mucho más cerca, desde una Tierra plana, de entender nuestra cosmología. La Tierra esférica es una fantasía. Esa cosmología, maestro, ¿a qué te lleva a pensar? Ya dados tus antecedentes, yo también te voy a decir que también coincidentalmente vengo de una familia no católica, que también he leído la Biblia, y también yo encuentro muy pocos pasajes que sostengan que la Tierra es redonda. Sin embargo, hay pasajes bíblicos que sostienen lo contrario. Entonces, esta cosmología que está abriéndose es muy contraria a lo que la élite promulga. ¿Tú crees que esto acerque a la humanidad a un despertar colectivo? ¿Será esa la cosmología que viene? Mira, es indudable que hay un despertar de conciencia en marcha y es masivo. O sea, en este momento nosotros lo vemos, mira, parecen cosas muy pequeñas. Quizás la audiencia de Tyler, Texas y sus alrededores no esté muy conectada con la onda YouTube. Pero YouTube, para ponerlo en contexto, es el nuevo mainstream. O sea, lo que antes recibíamos por cable y que decíamos, bueno, quiero estos y estos y estos canales que lleguen por cable, que llegue HBO, que llegue... Bueno, ese era el mainstream. En la primera década, en la década de los 90, en la primera década del siglo XXI. Pero YouTube ha invadido ese territorio y hoy en día YouTube es mainstream. La mayoría de las personas está empezando a volcar su atención hacia YouTube. Entonces, cuando Iru Landucci lanzó su canal, estaba su canal de YouTube para discutir específicamente la Tierra plana, había quizás 1 o 2 canales en habla hispana. Estaba el de Oliver Ibáñez, a quien también debemos mencionar, creo, que hoy en día es el canal más grande que discute la Tierra plana, con 250.000 suscriptores o más. Habían 2 canales. Ayer o hace un par de días hicimos un recuento de los canales. Hay 130 canales por lo menos en español que se dedican a explorar el tema de la Tierra plana. Eso solo en YouTube. En Facebook hay cientos de grupos dedicados a la discusión de la Tierra plana. Cada uno de estos grupos tiene su cuota de suscriptores. No puedo decir yo cuál sería un promedio. Entonces, pero quiero decir, de 2 canales en el 2014 a 130 canales en el 2018, eso te da una noción de cómo está creciendo esto en la conciencia colectiva, de qué manera se está arraigando ya, está tomando forma dentro de la conciencia. Luego las audiencias son cada vez mayores. Hay muchas maneras de darnos cuenta de que esta discusión está en boga. Una de ellas sería el hecho de que aquí estamos tú y yo en esta discusión, ¿no? En esta plática. Uh-huh. Estamos también hablando de el espacio. El espacio en la concepción de la Tierra plana es un espacio diferentísimo, ¿no? No chocó con las ideas tuyas preconcebidas antes de, por ejemplo, el universo
donde tal vez hay extraterrestres y todo esto. ¿Cómo se explican estos temas de extraterrestres, de seres multidimensionales habitando en esta Tierra plana? Sí, la Tierra plana lo que hace es que descarta un poquito o sea, hay una nueva concepción de lo que son los astros, que casi es nuestro referente cuando nosotros hablamos de espacio, más allá del Sol y de la Luna, lo que empezamos a mirar, porque durante el día nuestro referente espacial son el Sol y las nubes, y la Luna cuando está ahí. Pero cuando casi siempre que decimos espacio, nuestra mente se vuelve al momento de la noche, ¿no? Se torna, ahí es donde empieza a sintonizar, en la noche. ¿Por qué? Por las estrellas. Entonces, cuando empezamos a ver las estrellas, es ahí cuando empezamos a concebir la idea de espacio. Y entonces la narrativa tradicional ha dicho, esas estrellas son soles, ¿no? Son equivalentes al Sol. El Sol es una estrella. Esto es en la tradición, no lo decimos ya desde la concepción tierra plana. Esto lo dice la ciencia, que el Sol es una estrella y que todos esos puntitos de luz que tú ves en el espacio, en el cielo, todos esos son soles, a veces más grandes, a veces más chicos, pero soles, ¿no? O sea, este tremendo foco de luz. Y entonces, claro, si son soles y lo que nosotros vemos es un puntito, entonces se crea la sensación de que eso debe estar lejísimo. Y de hecho nos dan números que no significan absolutamente nada, porque no entendemos nada de lo que nos quieren decir cuando nos dan números, porque ellos nos hablan de años luz y 3 y 4 años luz, que son millones y millones de kilómetros. Entonces, uno mal que mal, aunque no entiende todos estos números, se da una sensación de que vivimos en un universo súper vasto, y hasta a veces surge la palabra infinito, ¿no? Y un universo en expansión, y que hay años luz, y que si nos montáramos en un vehículo espacial tardaríamos 4 años a la velocidad de la luz en alcanzar la estrella más cercana, y no, qué lejos que está. Y nos quedamos en eso, ¿no? Nuestra imaginación nos obliga a eso. Ahora, la Tierra plana, por muchos motivos, descarta todas esas posibilidades. Lo que vemos en el cielo son luces, son pequeñas luces que no sabemos qué son, solo sabemos lo que vemos, porque nadie puede acercarse a las estrellas más allá que una distancia ínfima comparado a lo que se dice, porque por más que un cohete pudiera subir, como se supone que subieron algunos hasta la Luna, 300.000 kilómetros, o no sé, 250.000 millones, no recuerdo ahora el número, eso es un 1% de la distancia, o menos del 1% de la distancia a una estrella. Entonces un telescopio no te va a revelar lo que es una estrella, no te va a dar detalles de esa estrella. Los científicos te quieren decir, y los astrónomos te quieren decir, que por ciertos registros de la luz y la conducta de la luz, ellos te pueden decir qué gases pudiera tener esta estrella y esto y lo otro, pero todo eso es bastante teórico, nosotros no lo podemos corroborar. Hay que tener grandes estudios, haber estudiado en las grandes universidades, en San Pablo, Brasil, en La Plata, en Argentina, en la UNAM, pero fuera de la UNAM y de eso nadie entiende lo que es una estrella. Entonces nosotros nos damos cuenta que lo que vemos nosotros solamente puede estar al alcance de nuestra vista, y eso no puede estar muy lejos. Entonces, el espacio se reduce a lo que nosotros podemos ver. Ahora, no sabemos exactamente en qué consiste el límite de nuestra visión. Si es que ahí hubiera ya sea una especie de cúpula que pudiera ser material o pudiera ser gaseosa.
pero hay una especie de límite que no nos permite ver mucho más allá. Y eso forma como un techo, ¿no? Un techo, un ceiling sería en inglés, ¿no? El cielo raso, decimos. En español, en México también le dicen el cielo de una casa. Sí. Forma como un cielo. Y más allá de eso, nosotros no podemos, en nuestra concepción, no podemos pasar para el otro lado nosotros. No tenemos no nos es dada esa posibilidad a el género humano. Ahora, ¿qué hay más allá? Es un misterio. Entonces, si me preguntas a mí personalmente, si yo pienso que hay vida fuera de nuestro plano, yo pienso que no. Pienso que no hay inteligencia fuera de nuestro plano. Por lo menos inteligencia de esa que se promueve en las películas, o sea, el típico extraterrestre. Ahora, los seres espirituales, yo sí creo en seres espirituales que no están sujetos a nuestra fisicalidad. O sea, que pudiera habitar Dios fuera de esa cúpula que te digo, sus seres, los seres que creados por Dios por fuera de esta cúpula, o por fuera o por dentro, pero nosotros no los podemos ver. Esa inteligencia la concibo, no la puedo descartar, porque tampoco la puedo demostrar, ¿no? Pero pienso que materialmente nosotros nunca haremos contacto con seres fuera de nuestro plano. Y pienso que obviamente todos estos exoplanetas donde pudiera haber vida inteligente, supuestamente, que se mencionan últimamente, no son otra cosa que fantasía. Es una narrativa, es como quien escribe una novela, una fantasía. No hay nada que nos pueda acercar a tocar los llamados exoplanetas. Maestro, pues ha sido un tiempo muy agradable platicar contigo, Richard Schmidt. Me gustaría que hicieras una invitación a la gente que te siga en tu canal de YouTube. Queda muy bien el programa como una introducción al tema, porque no he tocado este tema en el programa, ningún programa que haya hecho yo. Es la primera vez que entrevisto a alguien. He hablado del tema yo, pero no es lo mismo. Necesito a alguien con la sapiencia, y qué bueno que tú inauguras este tópico en los programas que voy a empezar a hacer sobre el tema en un futuro, más adelante contigo y con las personas que tú nos recomiendes, o a las que tú nos recomiendes a nosotros. Entonces, si nos puedes hacer una invitación para que te sigamos en tu canal de YouTube, por favor. Sí, muchísimas gracias, Orlando. Mi canal se llama Hasta lo Más Alto. Y son esas 4 palabras, hasta lo más alto. Y ahí discutimos muchas veces.